¿Te imaginas ser tan fuerte como para derribar un edificio con tus propias manos? ¿O ser capaz de derrotar a un ejército entero con solo una mandíbula de burro? Este es el poder que tenía Sansón, uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Pero, ¿qué sucede cuando la fuerza más grande de un hombre es destruida por el amor y la traición? Hoy te voy a contar la historia de Sansón y Dalila, un relato de pasión, engaño y redención que no solo nos habla de la fuerza física, sino también de las pruebas del espíritu humano. Prepárate para un viaje épico lleno de drama y lecciones de vida. La historia de Sansón se encuentra en el libro de los Jueces, que relata una de las etapas más turbulentas de la historia de Israel. En aquel tiempo, el pueblo de Israel vivía sin un rey que los gobernara. En lugar de una monarquía centralizada, dependían de líderes que Dios enviaba ocasionalmente para guiarlos y librarlos de la opresión de sus enemigos. Estos líderes eran conocidos como jueces, figuras carismáticas que, a través de su valentía y conexión con Dios, se convertían en defensores y salvadores del pueblo. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por un ciclo constante de desobediencia, sufrimiento y redención. Los israelitas caían repetidamente en la idolatría, lo que los llevaba a ser conquistados por pueblos vecinos. En su desesperación, clamaban a Dios, quien respondía enviando a un juez para rescatarlos. Durante este tiempo, uno de los enemigos más temidos de Israel eran los filisteos, un pueblo poderoso y hostil que dominaba la región con su fuerza militar y su tecnología avanzada, especialmente en el uso del hierro. Los filisteos eran conocidos no solo por su habilidad en la guerra, sino también por su crueldad hacia los pueblos conquistados. Bajo su yugo, los israelitas vivían en constante humillación y sufrimiento, incapaces de liberarse por sus propios medios. Parecía que no había esperanza para ellos, que su destino estaba sellado bajo la opresión filistea. Pero, como había sucedido antes, Dios escuchó las súplicas de su pueblo. En respuesta, Dios eligió a Sansón para ser su liberador. A diferencia de otros jueces que surgieron en tiempos de crisis, Sansón fue señalado por Dios incluso antes de nacer. Su vida estaba destinada a un propósito divino, liderar la lucha contra los filisteos y comenzar a liberar a Israel de su dominio. Con una fuerza sobrehumana que se le otorgó como un don divino, Sansón sería un símbolo del poder de Dios para rescatar a su pueblo. Aunque también enfrentaría sus propias luchas internas y caería víctima de sus debilidades humanas. La historia de Sansón no solo es la de un líder fuerte, sino también la de un hombre que refleja las tensiones entre el propósito divino y las fragilidades humanas. Desde antes de nacer, Sansón fue señalado por Dios para cumplir un propósito especial y divino. Su historia comienza con una promesa extraordinaria. Un ángel se apareció a su madre, quien era estéril, y le anunció que tendría un hijo. En aquella época, la esterilidad era considerada una de las mayores tragedias para una mujer, pues se interpretaba como una maldición o un signo de desagrado divino. Sin embargo, el mensaje del ángel no solo trajo esperanza a esta mujer, sino también una misión que marcaría el destino de su familia y del pueblo de Israel. El niño que nacería no sería un hijo común, sino alguien destinado a ser un instrumento de Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. El ángel dio instrucciones claras sobre cómo debía ser criado el niño. Sería un nazareo, es decir, alguien consagrado a Dios desde su nacimiento. Este tipo de consagración implicaba un voto especial que incluía reglas estrictas que tanto él como sus padres debían respetar. En primer lugar, Sansón no debía beber vino ni ninguna bebida fermentada, un símbolo de pureza y separación de los placeres mundanos. Tampoco podía tocar cosas impuras, como cadáveres, para mantenerse ceremonialmente limpio ante los ojos de Dios. Pero la señal más distintiva de su voto era que nunca debía cortarse el cabello. Este cabello largo sería el símbolo visible de su pacto con Dios, un recordatorio constante de su propósito divino y la fuente de su fuerza sobrehumana. La fuerza de Sansón no era simplemente física,
era un don otorgado por Dios, conectado directamente a su fidelidad al voto de Nazareo. Cada hebra de su cabello representaba no solo su dedicación a Dios, sino también el poder que provenía de esa relación especial. Su vida estaría destinada a grandes hazañas, pero también a enormes desafíos, pues este pacto con Dios exigía un nivel de obediencia y disciplina que pondría a prueba su carácter. Así, desde antes de abrir los ojos al mundo, Sansón ya estaba marcado por un destino único, elegido no solo para ser un líder de Israel, sino un símbolo del poder de Dios obrando a través de un ser humano. Sansón creció y se convirtió en un hombre cuya fuerza extraordinaria no tenía comparación. Desde joven, su presencia física y su habilidad innata lo distinguieron del resto, y muchos veían en él el cumplimiento de la promesa divina que había marcado su nacimiento. Era un hombre robusto y poderoso, pero su verdadera fuerza no provenía únicamente de su musculatura, sino de la bendición divina que lo acompañaba. Su fortaleza no era un simple atributo físico, era un símbolo del pacto que Dios había hecho con él y su misión como defensor de Israel. La primera gran hazaña que puso de manifiesto este increíble poder ocurrió cuando Sansón se encontraba caminando por el campo. De repente, un león joven y feroz lo atacó. Cualquier otro hombre habría huido aterrorizado, pero Sansón, con una confianza absoluta en su fuerza y en la protección de Dios, enfrentó al animal sin dudarlo. Con sus propias manos, agarró al león y lo mató con una facilidad asombrosa, como si estuviera tratando con un cordero inofensivo. No necesitó armas ni ayuda, su fuerza divina lo hizo invencible frente a lo que para otros habría sido una muerte segura. Este acto no solo demostró su poder físico, sino también su valentía y la conexión especial que tenía con Dios. El encuentro con el león no fue una simple anécdota, sino una señal de que Sansón estaba destinado a grandes cosas. Este evento inicial marcó el comienzo de una serie de hazañas que consolidarían su reputación como un hombre capaz de realizar lo imposible. Aquellos que presenciaron sus logros comenzaron a verlo no solo como un líder, sino como un símbolo de esperanza en tiempos de opresión. Y aunque para él este acto pudo parecer sencillo, para los demás era una muestra clara de que el Espíritu de Dios obraba a través de él de una manera única y poderosa. Otra de las increíbles proezas de Sansón tuvo lugar en un momento de gran peligro, cuando se enfrentó a un ejército de filisteos que buscaban capturarlo. Armado únicamente con la mandíbula de un burro, un arma improvisada y aparentemente inadecuada, Sansón se lanzó a la batalla con una valentía descomunal. Para cualquier otro, esta sería una misión suicida, pero para Sansón fue una oportunidad para demostrar la fuerza que Dios le había otorgado. En un enfrentamiento épico, Sansón usó aquella mandíbula con una habilidad asombrosa, derrotando a 1000 soldados filisteos en una sola batalla. Cada golpe que daba era un recordatorio de que su fuerza provenía de un poder superior. Los filisteos, conocidos por su destreza militar y su tecnología avanzada, jamás habrían imaginado ser vencidos de una manera tan humillante. El campo de batalla quedó cubierto de los cuerpos de sus enemigos, y Sansón, sin un rasguño, emergió victorioso. Este acto no solo subrayó su fuerza física, sino también su resistencia mental y su total confianza en Dios, quien lo respaldaba en cada paso. Después de la batalla, Sansón, agotado, clamó a Dios para que lo ayudara a saciar su sed, y Dios, en respuesta, hizo brotar agua de la misma mandíbula que había usado como arma. Este milagro reforzó aún más la conexión entre Sansón y el poder divino que lo guiaba. Pero sus hazañas no terminaron ahí. En otra ocasión, Sansón fue emboscado por los filisteos mientras estaba en una ciudad enemiga. Los filisteos, convencidos de que lo habían atrapado, cerraron las puertas de la ciudad para impedirle escapar. Sin embargo, Sansón, mostrando una vez más su fuerza incomparable, arrancó las puertas de la ciudad junto con los postes que la sostenían. Estas puertas, construidas para resistir ataques y proteger a toda una ciudad, no fueron un obstáculo para Sansón. No solo las arrancó,
sino que las cargó al hombro y las llevó hasta la cima de una colina cercana. Este acto no fue solo una demostración de fuerza, sino una humillación directa hacia los filisteos. Al cargar las puertas lejos de la ciudad, Sansón no solo escapó, sino que dejó a sus enemigos expuestos y vulnerables, simbolizando su capacidad para superar cualquier trampa o estrategia que intentaran usar contra él. La imagen de Sansón cargando esas puertas hasta la colina quedó grabada en la memoria de sus enemigos y en la de su pueblo, consolidándolo como un héroe invencible, capaz de desafiarlos en los momentos más críticos. Cada una de estas hazañas reafirmaba que Sansón no era un hombre común, sino alguien elegido por Dios para cumplir un propósito extraordinario. Sansón tenía una misión clara desde su nacimiento: liberar a Israel del dominio de los filisteos, sus opresores. Esta misión no era simplemente un objetivo político o militar, sino un propósito divino que requería no solo fuerza física, sino también fe, obediencia y disciplina espiritual. Su fuerza sobrehumana era un don único, pero también una responsabilidad que lo colocaba en una posición especial como juez y líder del pueblo. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, Sansón era, en muchos aspectos, un hombre común con debilidades humanas que a menudo lo llevaban por caminos peligrosos. Aunque Sansón poseía una fuerza increíble y era admirado por su valentía, también era impulsivo y no siempre tomaba decisiones sensatas. Su carácter estaba marcado por un temperamento ardiente que lo llevaba a actuar sin pensar en las consecuencias de sus acciones. En varias ocasiones, su arrogancia y su confianza excesiva en su propia fuerza lo alejaron del propósito divino que debía cumplir. Sansón a menudo se enfocaba más en satisfacer sus deseos personales que en seguir la voluntad de Dios, lo que lo ponía en situaciones complicadas y peligrosas. Además, Sansón era fácilmente influenciable, especialmente cuando se trataba de sus relaciones personales. Su atracción por mujeres filisteas, que eran enemigas de su pueblo, lo llevó a cometer errores que pusieron en peligro no solo su vida, sino también su misión. Su incapacidad para resistir las tentaciones y su tendencia a confiar en personas equivocadas lo hicieron vulnerable a los planes de sus enemigos. Estas debilidades humanas no solo complicaron su camino, sino que también lo alejaron de su conexión con Dios en momentos clave. A pesar de sus fallos, Sansón continuaba siendo un instrumento de Dios, y su historia muestra cómo incluso los elegidos pueden enfrentarse a luchas internas y cometer errores graves. Su vida es un recordatorio de que la fuerza física por sí sola no es suficiente para cumplir con un propósito divino, se necesita también fortaleza espiritual y humildad. Las decisiones impulsivas, la arrogancia y la influencia de otros llevaron a Sansón a situaciones que no solo comprometieron su misión, sino que también pusieron en riesgo su relación con Dios, el verdadero origen de su poder. A través de sus errores, la historia de Sansón nos enseña que incluso los más fuertes pueden caer, pero también que la redención siempre es posible. Entonces aparece Dalila, una mujer filistea que cambiaría para siempre el destino de Sansón. Su entrada en la vida de Sansón no fue casual, sino un punto crucial en su historia. Dalila no solo se convirtió en el gran amor de Sansón, sino también en su mayor debilidad. Desde el momento en que la conoció, Sansón quedó cautivado por su belleza y encantó. Aunque Dalila era parte del pueblo enemigo, Sansón, impulsivo y guiado más por sus emociones que por la prudencia, no pudo resistirse a ella. Su relación con Dalila representaba no solo un desafío personal, sino también un peligro para su misión de liberar a Israel, ya que sus enemigos aprovecharían esta relación para tramar su caída. Los líderes filisteos, que durante años habían intentado derrotar a Sansón sin éxito, vieron en Dalila una oportunidad única para finalmente acabar con él. Sabían que, a pesar de su fuerza extraordinaria, Sansón era vulnerable cuando se trataba de las mujeres que amaba. Conscientes de este punto débil, los líderes filisteos se acercaron a Dalila con una propuesta tentadora. Le ofrecieron una suma exorbitante de dinero a cambio de que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón.
Para Dalila, esta oferta era difícil de rechazar. Aunque su motivación exacta no se explica completamente en el relato, es posible que la combinación de ambición, presión social y lealtad a su pueblo la llevara a aceptar el soborno. La cantidad de dinero que los filisteos le prometieron no era pequeña, era suficiente para hacerla inmensamente rica. Este detalle subraya cuán desesperados estaban los filisteos por deshacerse de Sansón. Durante años, habían sido humillados por sus hazañas y derrotas constantes, y veían en él no solo un enemigo formidable, sino un símbolo del poder de Israel y su Dios. Derrotar a Sansón significaba más que eliminar a un hombre fuerte, era una manera de mostrar su superioridad y destruir la moral de los israelitas. Así que no escatimaron recursos para garantizar que Dalila cumpliera con su misión. El papel de Dalila en esta historia es complejo. Algunos la ven como una traidora despiadada, dispuesta a sacrificar al hombre que la amaba por dinero. Otros la consideran una víctima de las circunstancias, atrapada entre la lealtad a su pueblo y la oportunidad de asegurar su propio futuro. Independientemente de cómo se interprete su papel, una cosa es clara: Dalila fue la pieza clave que permitió a los filisteos ejecutar su plan contra Sansón. Con su encanto y su astucia, se convirtió en el instrumento que los filisteos necesitaban para descubrir el misterio detrás de la fuerza sobrehumana de Sansón y, finalmente, acabar con él. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición y la manipulación pueden cambiar el curso de la historia, tanto para bien como para mal. Dalila, determinada a cumplir su misión y obtener la recompensa prometida por los líderes filisteos, desplegó todas las herramientas a su disposición para descubrir el secreto de Sansón. Usó su encanto natural para acercarse a él, mostrándose como una mujer comprensiva y cariñosa, alguien en quien él podía confiar. Su habilidad para persuadir y manipular no tenía igual, y poco a poco fue ganándose la confianza de Sansón. Con palabras suaves y gestos llenos de afecto, Dalila se convirtió en la confidente de Sansón, y aunque éste era consciente de los riesgos, no podía evitar sentirse atrapado por el magnetismo de ella. Al principio, Sansón intentó protegerse. Cuando Dalila le preguntó directamente cuál era el secreto de su fuerza, él respondió con mentiras para mantenerla alejada de la verdad. Le dijo, por ejemplo, que si lo ataban con cuerdas nuevas perdería toda su fuerza. Dalila, creyendo en sus palabras, puso a prueba esta afirmación. Mientras Sansón dormía, lo ató con cuerdas nuevas y llamó a los filisteos para que lo capturaran. Sin embargo, cuando los filisteos llegaron, Sansón rompió las cuerdas con facilidad y los derrotó, demostrando que aún conservaba su fuerza. A pesar de este fracaso, Dalila no se dio por vencida. Continuó preguntándole, utilizando su habilidad para hacerlo sentir culpable por no confiar completamente en ella. ¿Cómo puedes decir que me amas si no me confías tu secreto? Estas palabras resonaban en la mente de Sansón, quien, aunque era un hombre fuerte físicamente, tenía una debilidad emocional que Dalila sabía cómo explotar. Día tras día, Dalila insistió, nunca mostrando signos de cansancio o rendición. Su perseverancia comenzó a desgastar la resistencia de Sansón, quien ya no sabía cómo manejar la presión constante. Finalmente, Sansón, cansado de las insistencias de Dalila y atrapado por sus propios sentimientos, cedió. Estaba enamorado de ella, y ese amor lo hizo vulnerable. En un momento de debilidad emocional, le confesó la verdad que había ocultado durante toda su vida: su fuerza no provenía de un entrenamiento físico o de su tamaño, sino de su cabello. Le explicó que su cabello era el símbolo de su pacto con Dios, y que nunca había sido cortado porque era una señal de su consagración como nazareo. Si su cabello era cortado, perdería toda su fuerza, y con ella, su conexión especial con Dios. Esta confesión marcó el inicio de la caída de Sansón. Aunque había sido cauteloso al principio, su amor por Dalila lo llevó a confiarle el secreto más importante de su vida. Dalila,
por su parte, sabía que finalmente tenía la información que necesitaba para cumplir con su trato con los filisteos. La manipulación, la persistencia y su capacidad para aprovechar las emociones de Sansón habían dado resultado. Lo que siguió fue una traición que no solo cambiaría la vida de Sansón, sino también el destino de Israel. Dalila había jugado con maestría sus cartas, y Sansón, a pesar de su fuerza incomparable, había caído víctima de su propio corazón. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente en el regazo de Dalila, la traición que había estado gestándose finalmente se consumó. Dalila, que había esperado pacientemente este momento, actuó sin titubear. Sabía que tenía en sus manos la clave para derrotar al hombre más fuerte de Israel, aquel que había humillado repetidamente a los filisteos. Con una frialdad calculada, llamó a un hombre al que ya había preparado para llevar a cabo el acto definitivo, cortar las 7 trenzas del cabello de Sansón. Estas trenzas, símbolo del pacto de Sansón con Dios, eran la fuente de su fuerza extraordinaria. Mientras el hombre trabajaba cuidadosamente con las tijeras, Sansón permanecía inconsciente, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Cada trenza que caía al suelo representaba no solo la pérdida de su fuerza física, sino también la ruptura de su vínculo con Dios. Cuando finalmente el cabello de Sansón fue cortado por completo, algo en él cambió de forma irreversible. La fuerza que lo había definido desde su juventud lo abandonó, dejándolo vulnerable por primera vez en su vida. En ese instante, Dalila supo que su plan había funcionado. Dalila, viendo a Sansón completamente indefenso, llamó a los líderes filisteos, quienes no tardaron en llegar para capturarlo. Estos, llenos de júbilo por su victoria, aprovecharon la oportunidad para vengarse de todas las humillaciones que Sansón les había infligido. Lo sujetaron con cadenas y, en un acto de brutalidad que mostraba el odio acumulado hacia él, le sacaron los ojos. Sansón, el hombre que había sido una fuerza imparable, quedó ciego y reducido a un estado de completa impotencia. Después de dejarlo sin vista, los filisteos lo llevaron a Gaza, una de sus principales ciudades, para exhibirlo como un trofeo. Allí, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como un esclavo, moliendo grano en un molino, una tarea agotadora y humillante que normalmente era asignada a los animales. Para un hombre que había sido tan poderoso y libre, este castigo era especialmente cruel. Sansón, ahora ciego y sin fuerza, se convirtió en el símbolo de la derrota de Israel y en un recordatorio para los filisteos de su aparente superioridad. Sin embargo, aunque físicamente derrotado y humillado, Sansón no estaba completamente vencido. En su soledad y sufrimiento, comenzó a reflexionar sobre sus errores y a reconectarse con la fe que había descuidado. Mientras molía grano día tras día, su cabello, símbolo de su consagración a Dios, comenzó a crecer nuevamente. Los filisteos, confiados en su victoria, no se percataron de este detalle ni del hecho de que, aunque reducido a un estado de esclavitud, Sansón aún guardaba una chispa de su conexión con Dios. Este sería el comienzo de su redención y el preludio de un acto final que cambiaría nuevamente el curso de la historia. Pero incluso en medio de la oscuridad y la humillación más profundas, Sansón no perdió su fe por completo. Aunque estaba ciego y encadenado, y aunque había caído por sus propios errores, aún quedaba en él una chispa de esperanza y un vínculo con Dios que no podía ser completamente roto. En la soledad de la prisión, moliendo grano día tras día, Sansón tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, sus decisiones y las consecuencias de sus actos. Fue en ese lugar de aparente derrota donde comenzó a reconectarse con su propósito y con el poder divino que siempre lo había guiado, aunque él no siempre lo hubiera reconocido. Mientras Sansón trabajaba en el molino, algo curioso sucedió: su cabello, el símbolo de su pacto con Dios, comenzó a crecer de nuevo. Este detalle puede parecer insignificante, pero tenía un profundo significado espiritual. Aunque los filisteos lo habían reducido a un estado de esclavitud, no entendieron que su verdadero poder no residía únicamente en su cabello,
sino en su relación con Dios. Al crecer su cabello, Sansón comenzó a recuperar esa conexión divina, y con ella, una renovada fe en que todavía podía cumplir el propósito para el cual había sido elegido. Los filisteos, por otro lado, estaban completamente confiados en su victoria. Habían derrotado al hombre que había sido su mayor amenaza, lo habían humillado públicamente y ahora lo utilizaban como un ejemplo de su superioridad. En su arrogancia, los filisteos decidieron organizar una gran celebración para honrar a Dagón, su dios principal. Este evento no era solo una fiesta, sino también un acto simbólico para burlarse de Sansón y del Dios de Israel, a quien ellos consideraban derrotado. El templo de Dagón era un lugar de gran importancia para los filisteos, un símbolo de su poder y de su fe en su Dios. En esta ocasión especial, invitaron a una multitud de líderes y ciudadanos destacados para celebrar su victoria sobre Sansón. La festividad estaba cargada de júbilo, música y sacrificios en honor a Dagón. Los filisteos estaban tan seguros de su dominio que nunca imaginaron que esta fiesta, diseñada para glorificar a su Dios y humillar al Dios de Israel, se convertiría en el escenario de su propia destrucción. Mientras la celebración alcanzaba su punto máximo, decidieron llevar a Sansón al templo como parte del entretenimiento. Querían exhibirlo públicamente una vez más, burlándose de él y mostrándolo como un trofeo de su victoria. Sansón, ciego y aparentemente derrotado, fue llevado al centro del templo, donde los filisteos se reunieron para reírse de él y celebrar su caída. Sin saberlo, al traer a Sansón al templo, los filisteos estaban creando el escenario para el acto final de redención y justicia divina que estaba por venir. En ese momento, Sansón no era el hombre arrogante e impulsivo que había sido antes. Había aprendido de sus errores y había reconectado con la fuente de su verdadera fuerza, su fe en Dios. Lo que parecía ser el fin definitivo de Sansón era, en realidad, el inicio de su redención y la preparación para el cumplimiento de su misión final. Mientras los filisteos festejaban, Sansón estaba más cerca que nunca de cumplir el propósito para el cual había sido elegido desde antes de nacer. Llevaron a Sansón al templo de Dagón como parte del espectáculo principal de la gran fiesta filistea. Los líderes y ciudadanos importantes, reunidos en un ambiente de júbilo, estaban ansiosos por burlarse de él y mostrarlo como el trofeo definitivo de su victoria. Sansón, el hombre que una vez fue invencible, ahora estaba encadenado, ciego y aparentemente derrotado. Para los filisteos, él era la prueba viviente de que su dios Dagón había triunfado sobre el Dios de Israel. Mientras lo llevaban al centro del templo, la multitud se burlaba y lanzaba insultos, disfrutando de la humillación pública de quien había sido su mayor amenaza. Pero lo que los filisteos no sabían era que Sansón, a pesar de su estado físico debilitado, no estaba derrotado espiritualmente. Durante su tiempo en prisión, había reflexionado profundamente y había fortalecido su conexión con Dios. Aunque lo colocaron allí como un objeto de burla, en el corazón de Sansón ardía un deseo renovado de cumplir el propósito para el cual había sido elegido. Sabía que esta podría ser su última oportunidad de redimirse y de llevar a cabo la misión de liberar a Israel de sus opresores. Cada burla y cada carcajada de los filisteos solo reforzaban su determinación. Sansón pidió a los jóvenes que lo guiaban que lo colocaran cerca de las columnas principales que sostenían el templo. «Déjame apoyarme en ellas para descansar», les dijo, disimulando sus verdaderas intenciones. Los jóvenes, creyendo que Sansón era inofensivo en su estado actual, accedieron sin dudarlo. Mientras Sansón tocaba las columnas con sus manos, sintió el peso del edificio y entendió que ese sería el lugar donde Dios actuaría a través de él una vez más. En ese momento, Sansón cerró los ojos, no por su ceguera, sino en señal de profundo respeto y conexión con Dios. Elevó una oración cargada de humildad y determinación. «Señor Dios», clamó, «acuérdate de mí. Dame fuerzas esta vez, solo una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos».
Su oración no era solo un grito de venganza, sino también una súplica de redención. Sansón reconocía su debilidad, tanto física como espiritual, y pedía a Dios que le devolviera su fuerza, no por gloria personal, sino para cumplir su propósito divino. Mientras la multitud seguía celebrando, Sansón se preparaba para actuar. Su oración no fue un simple acto de palabras, fue una expresión de fe absoluta, un reconocimiento de que su fuerza siempre había venido de Dios y no de él mismo. En ese momento, Sansón estaba más conectado con su propósito que nunca antes en su vida. Lo que para los filisteos era un espectáculo de burla, para Sansón era el escenario perfecto para un acto de justicia divina. Sansón sabía que esta última muestra de fuerza sería su legado final, el cumplimiento del pacto que lo había marcado desde su nacimiento. Aunque estaba ciego y encadenado, en su interior brillaba una fuerza más poderosa que nunca. Su oración no solo era una petición de fuerza física, sino también un acto de fe y entrega total a Dios. Sansón había aceptado su destino y estaba listo para cumplirlo con cada fibra de su ser. Mientras los filisteos reían, Sansón se preparaba para realizar el acto que definiría su vida y cambiaría el curso de la historia de Israel. Con sus manos firmemente apoyadas en las columnas principales del templo, Sansón se concentró en la tarea que sabía que sería su última. En esos momentos finales, su fuerza no provenía solo de sus músculos, sino de una fe renovada y de la certeza de que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido elegido desde antes de nacer. Sansón inhaló profundamente, reuniendo cada gramo de fuerza que quedaba en su cuerpo y cada fibra de su voluntad. Era consciente de que este acto no solo significaría el fin de su vida, sino también el golpe más devastador que podía infligir a los enemigos de su pueblo. La multitud en el templo, ajena a lo que estaba a punto de suceder, continuaba celebrando y burlándose de él. Los gritos de burla resonaban mientras Sansón empujaba las columnas con toda su fuerza. Durante unos instantes, parecía que nada sucedía, pero luego un leve crujido interrumpió el bullicio. Ese sonido fue el preludio de lo inevitable. Las columnas, pilares fundamentales que sostenían el peso del enorme templo, comenzaron a ceder lentamente bajo la presión de Sansón. La multitud empezó a gritar, algunos por sorpresa y otros por miedo, cuando se dieron cuenta de que el edificio comenzaba a colapsar. Sansón, con un esfuerzo titánico, empujó aún más fuerte. Las columnas finalmente cedieron por completo y el templo entero empezó a derrumbarse. La estructura masiva cayó como un castillo de naipes, aplastando a todos los que estaban en su interior. Miles de filisteos, incluyendo a los líderes principales que habían asistido a la celebración, murieron en el acto. El estruendo del colapso fue ensordecedor y el polvo que se levantó cubrió todo, oscureciendo la vista de los alrededores. Fue un acto de destrucción total, pero también de justicia. Sansón había cumplido su misión de liberar a Israel de la opresión filistea, incluso si el costo fue su propia vida. En medio del caos y los escombros, Sansón permaneció inmóvil. Había dado todo lo que tenía, entregando no solo su fuerza, sino su vida misma, para cumplir con el propósito divino. Su sacrificio no fue en vano. Aunque murió en el acto, el impacto de su hazaña resonó más allá del templo derrumbado. Israel, al escuchar la noticia de lo sucedido, entendió que Sansón, incluso en la muerte, había logrado una victoria crucial. Los filisteos, que durante tanto tiempo habían sido una amenaza constante, perdieron a sus líderes y sufrieron una derrota humillante que debilitó significativamente su poder en la región. El sacrificio de Sansón marcó el final de una etapa oscura para su pueblo. Su vida había estado llena de altibajos, errores y momentos de debilidad, pero en sus últimos instantes, demostró que incluso alguien imperfecto podía ser un instrumento de la voluntad de Dios. Su muerte no solo fue un acto de redención personal, sino también un recordatorio del poder divino que puede manifestarse incluso a través de nuestras fallas humanas.
La historia de Sansón no termina con su caída. Su legado permaneció en la memoria de Israel como un ejemplo de fuerza, sacrificio y fe. Aunque su vida fue breve, su impacto fue duradero. Sansón murió como un héroe, no por su perfección, sino por su disposición a entregar todo lo que tenía por el bien de su pueblo. Su último acto, empujando aquellas columnas y derrumbando el templo, no fue solo una muestra de fuerza física, sino también un testimonio de su conexión renovada con Dios y de su voluntad de cumplir su destino hasta el final. Espero, queridos amigos, que os haya gustado esta historia. Y ahora que has aprendido una lección sobre cómo incluso nuestras debilidades y errores son parte del plan de Dios y así poder tomar decisiones más sabias. Necesitas aprender que el amor es la fuerza más poderosa que existe y así cambiar tu vida más rápido. Lo verás paso a paso si haces clic en esta historia. Nos vemos en el próximo video.